Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Miren, amigos, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania es prácticamente, se está generando un proceso, se están anticipando los hechos para lo que viene en los próximos días, que ya está mostrando cierto parecido con lo que podría considerarse una tercera WW3. Y todo parece que se está dando. Es que inclusive cuando estos muchachos en Rusia intentan escaparse del país porque no quieren participar en esta guerra, hablo de los reservistas, ya les cierran las puertas para ingresar a Finlandia y les toca irse a países donde no se requiere visa, como Georgia, como Turquía, como Serbia, porque estos países de la Unión Europea que recientemente no aceptaban a los rusos, nada de turistas rusos, no queremos saber nada de los rusos. Ahora que ocurre este fenómeno de que, por obvias razones, cada que ocurre un suceso como el de la movilización, no todo el mundo está de acuerdo. Ahora sí, cuando estos rusos quieren salir del país porque no quieren participar en la guerra, el único país de la Unión Europea que les ha dicho a última hora que les va a dar la bienvenida es Alemania. Por ese lado, Rusia en este momento está en lo que se llama movilización parcial, pero solo de nombre, solo de título. ¿Por qué razón lo digo? Porque hay unos procesos que no son para el mes entrante o para diciembre, se inician mañana. Se inicia este referendo en Lugansk, Donetsk, en Zaporizhia, en Kherson, y como dice Dmitry Medvedev del Consejo de Seguridad de Rusia, es un hecho que estas cuatro regiones van a ser anexadas a Rusia. Este es el hombre que constantemente hace estas amenazas nucleares tácticas, porque lo que es muy claro es que estas regiones, al ser anexadas a Rusia, van a considerarse territorio ruso y cualquier ataque contra estas regiones obviamente va a recibir una respuesta de la Federación Rusa. Pero la gente dice, ¿y por qué apenas 300.000 van a ser los reservistas que van a ser enviados a Ucrania? Miren, en Rusia hay aproximadamente 25 millones de personal apto para la guerra, que tienen conocimientos de la guerra, que han participado en ejercicios militares, que han prestado servicio militar. Solamente en estos días Putin habló de el 1%. Sin embargo, cuando Putin habló de que solamente el 1% iba a ser movilizado a Ucrania, no se sabían todavía los puntos de vista o la respuesta por parte de la OTAN o del presidente Biden o de Anthony Blinken. Ahora todo está muy claro en esta ecuación de guerra. Todo está ya, todo ya se conoce. Se conoce que va a haber referendo, se conoce que van a continuar enviando armas a Ucrania, se conoce que la Federación Rusa tiene ese firme propósito de proteger este territorio en Ucrania. Todo está dado para que se inicie no una movilización parcial, amigos del canal, sino una movilización total. ¿De cuántos hombres? Muy posiblemente de más de 1 millón. Y ya cuando esto ocurra, cuando ya vea el mundo occidental, cuando vea Zelensky pasos de animal grande, ya de pronto podría haber un cambio en la forma como está actuando ahora la OTAN y la Unión Europea. Sin embargo,
ya en esta reunión tan importante en las Naciones Unidas, más de la mitad de los participantes se mostraron contrarios a continuar sin que haya una negociación. Entre ellos, un participante especial, miembro de la Unión Europea, Macron de Francia, quien está a favor de que haya una negociación. Y es que en Rusia no todo el mundo está en contra de la guerra. Esto fue una noticia del día de hoy y muy pocos portales informativos presentaron o hicieron alusión a este hecho. 10.000 voluntarios en Rusia, 10.000 voluntarios se presentaron listos para la guerra. Hombre, de estos 300.000 reservistas, la gente me pregunta, ¿y dónde los encuentran o cómo es el proceso? Hay algunos que los encuentran tocando la puerta de las casas, hay otros que los ubican por internet, por obvias razones, en el correo electrónico, le envían la notificación. Hay unos que se escapan, pero en todo país existe un porcentaje de los habitantes que no son consecuentes con lo que ocurre, a pesar de Putin gozar de casi más del 70% de favoritismo, siempre hay un porcentaje que no están con él, ni que estarían de acuerdo con cualquier propuesta que él haga. Hay un porcentaje también que reciben dinero para estar en contra de Putin en territorio ruso. Hay personal a quienes reciben su dinero en rublos o dólares para desestabilizar el gobierno. Miren, un comentario que me pareció curioso, este viene de la Unión Europea, que una de las razones por las que no quieren recibir a estos rusos que no van a ir a la guerra o no quieren ir, es porque ellos temen que entre esta gente, estos jóvenes, hayan espías o miembros del gobierno de Rusia o de la inteligencia rusa que llegan a estos países europeos a desestabilizarlos. Increíble que ahora sí están de acuerdo, como dice Zelensky. Zelensky envía un comunicado también, fake news, que se han muerto en esta guerra más de 55.000 rusos. Cuando dice un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, el mismo Lavrov lo dijo esta mañana, que se han muerto 6.000. Pero entonces Zelensky le dice a Rusia, miren que se han muerto 55.000, si van a la guerra van a morir más. Esto es una propaganda tratando de que haya pánico entre la sociedad rusa, pero los mismos rusos saben lo que va a ocurrir a partir de mañana. Es que es algo tan obvio que este referendo se inicia el 23 y termina el próximo martes. ¿Qué va a pasar mañana? Puerta a puerta van a ir a que la gente vote, pero el 27, ese día, primordialmente, se van a abrir los centros electorales para que quienes no han podido votar de esta otra forma puedan hacerlo allá. Con toda seguridad, sin ser yo un genio, un mago, sin tener acá una bola de cristal, yo anticipo de que este referéndum, el resultado va a ser a favor de Rusia. Y a pesar de todos los comentarios que vamos a escuchar, ¿de parte de quién? De Ursula von der Leyen, que va a decir que estas elecciones fueron irritas. Lo mismo va a decir Borrell, Biden y toda esta gente que allá todos los conocemos. Los mismos del G7 que querían ponerle tope al petróleo, eso no funcionó. Los mismos que tenían proyectos y planes para que bajara la inflación, para que llegara el gas y el petróleo a este invierno a Europa. Los mismos que ya los conocemos, hasta el que se iba a quitar la camisa ya del G7 a Boris Johnson, ex Boris Johnson. Ninguno de ellos puede hacer algo al respecto de este referéndum. Ahora, estos reservistas que va a enviar Putin a Ucrania, ¿qué es lo que van a hacer? Hombre, ellos van a llegar a actuar, a controlar todos estos territorios que en estas votaciones estuvieron de acuerdo con ser anexados a Rusia. Van a llegar a controlar, a evitar que las fuerzas ucranianas o de la OTAN intenten penetrar en estos territorios ya bajo el manto ruso. Ahora,
sabemos que ¿quién es el que más sabe de lo que puede hacer Putin? El presidente Biden. ¿Ustedes han visto a los Estados Unidos intentando atacar a Rusia? No. ¿O han enviado munición para HIMARS, para munición de largo alcance? No lo han hecho. Y tanto que Alemania le piden que envíe tanques Leopardo, ellos dicen no, los enviamos, pero de común acuerdo con los otros países. Y hablan del artículo quinto. Yo me imagino cuando traten de aplicar la OTAN al artículo quinto ante tanta desorganización que hemos visto, pero el hombre, este oso polar, sigue hacia adelante, no mirando hacia atrás, sino marcha hacia adelante. Y ese reloj empieza a marcar, ese cronómetro empieza a marcar a partir de las 00 horas del día 23, que ya empezó con toda seguridad en Ucrania, a marcar. Y inamovible empieza sus fuerzas a evitar que las fuerzas ucranianas intenten ingresar. Hoy vi que hubo varios intentos o pequeños ataques contra la zona de Lugansk con el ánimo, ¿y esto por qué lo hacen las fuerzas ucranianas? Es un mensaje, es un mensaje a quienes vivan en esta región de que no vayan a votar en este referéndum. Pero Zelensky tampoco está enviando publicidad hacia estos territorios que van a hacer el referéndum, como la está haciendo, direccionada hacia los rusos, que les dice si van a movilizarse, van a morir como los 55,000. No, es curioso cómo no se ven volantes, ni hemos visto comunicados de que ellos estén haciendo este tipo de distribución, ni que estén haciendo amenazas a estas regiones. Lo que estamos viendo es que los habitantes de estas regiones han estado recibiendo hace ya varios meses ayudas directas de Rusia, subsidios. Estos habitantes que van a votar por el sí a este referendo son aquellos que recuerdan todos los ataques de parte de las fuerzas ucranianas, del batallón de Azov, que saben quiénes son los del batallón de Azov y todas las maldades y todo lo que hicieron. Estos son habitantes que entienden que de parte de Zelensky no van a recibir ayudas como las van a recibir de Rusia. También habitantes que tienen nexos con familiares en Rusia. Miren, miren que ya vamos para 7 meses de esta guerra, 7 meses. Y les pregunto, ¿acaso Zelensky ha intentado atacar el puente de Crimea? ¿Acaso luego de este ataque allá a ese aeródromo en Crimea han habido ataques contundentes de las fuerzas de Ucrania con las ayudas de la OTAN hacia territorio de Crimea? No, porque ellos saben con quién están peleando. Ellos saben que el gobierno de Rusia habla en serio. Esta creo que la última advertencia que ha hecho Putin y la última que hará, porque ya después de lo que ocurre el 27, si Ucrania ataca este territorio, ya no van a haber más amenazas. Ya Rusia va a actuar. ¿Por qué lo digo? Porque después de tantas advertencias y sobre todo este último discurso en el que expuso Vladimir Putin ese respeto, ese amor, ese reconocimiento al sufrimiento de los habitantes de Donbass y ese interés moral que tiene la federación en apoyar estas regiones. Ya Putin entiende que cualquier ataque de parte de Zelensky a estas regiones ya no hay que advertir, sino actuar. ¿Acaso esto también lo entiende el presidente de los Estados Unidos o Anthony Blinken, que allá estuvo en las Naciones Unidas despotricando de Rusia, mas no conciliando? Pero esto lo sabe el presidente Macron, presidente francés, quien ha conversado varias veces con Putin, quien conoce su modo de pensar, porque no es como piense Putin, es la situación en la que se encuentra, porque él representa muchos intereses de Rusia. Él representa también, él tiene que ser consecuente con esta posición que se le ha mostrado una y otra vez de parte de quienes están a favor de la guerra, de que tiene que actuar, de que tiene que evitar
que ocurra algo como lo que ocurrió en Kharkiv. Hay algo también, antes de que se me olvide, que hay que anotar, es el hecho de que en este referendo se va a votar por la anexión de estas regiones, pero completas. ¿Qué quiero decir con completas? Que cualquier porción de estos territorios, como Kharkiv, como Izium, que están bajo el control de Ucrania, este referendo cubre como con el manto de la Virgen toda esta región por completo. He ahí el gran dilema, he ahí que cuando este referendo termine el día 27, estas fuerzas de Ucrania que están ocupando estas regiones les va a tocar salir. Y sigue Putin hacia adelante, enviando desde ya sus fuerzas. Los especialistas de las empresas estatales también van a participar, como también todos los voluntarios. No a todos los van a recibir a los más expertos. Y nadie pensaba que iban a haber voluntarios en Rusia, pero hoy vimos que sí los hay. Los especialistas, el ataque nuclear, que es una posibilidad que yo digo, a mi edad, tengo 62 años, cumplo 63 de noviembre, primera vez que veo tan cerca una posibilidad nuclear, así sea táctica, buscada, como con un imán, como que el presidente de los Estados Unidos creó la situación, la coyuntura para que cada día, cada segundo se acercara más la posibilidad, como un imán tan fuerte que no puede ser repelido. Y no solamente es por la posición de los Estados Unidos, sino que ocurrió una mezcla, un grupo que trabaja en equipo buscando que esto ocurra, que son estos famosos de la Unión, de los del G7, la Unión Europea, toda esta gente, Stoltenberg de la OTAN. Es un equipo maligno, es un equipo que va a crear una debacle, que va a crear una hecatombe, y todos están estudiados, las mejores universidades del mundo, muchos de ellos con grados en diplomacia, más no en tolerancia, en política, más no en respeto por los derechos humanos de una población de, digo yo, 39, 40 millones de habitantes que quedan en Ucrania. Esta posibilidad ya muy probable, es algo probable, que no se hable de 300,000 hombres, movilización parcial, sino de millones, es una respuesta a la posición tan intransigente de parte del mundo occidental hacia Rusia. Ya Rusia ha demostrado cómo en los últimos meses, y esto lo escuchamos de boca del secretario de Defensa Lloyd Austin de los Estados Unidos, el objetivo de los Estados Unidos y de la OTAN es debilitar a Rusia. El objetivo de la OTAN era llegar hasta la sala de la casa del presidente de Rusia allá en Moscú. El objetivo de Zelensky, quien fue elegido en el año 2019, era mirar para los lados, taparse los ojos ante la situación que vivían los habitantes de Donbass. Y no es que yo quiera que haya una guerra, no es que yo proponga que haya una guerra, simplemente en este canal yo expreso algo que podría ocurrir a diario. Algunas veces tengo la razón, me equivoco como cualquier otro ser humano. Y este grupo que un amigo del canal ayer dijo que era un grupo minúsculo, quienes ingresan a hacer los comentarios, pues minúsculo o no minúsculo, es un grupo, es una audiencia respetable que se toma el tiempo para participar y opinar porque les interesa. Yo espero que así sea, que no se inicie una tercera WW3 por culpa de quienes ya sabemos que no es algo que ocurrió ayer o antier, sino que está documentado, no desde el año 2014, sino desde mucho antes. Nuevamente, les agradezco tanto. Gracias y los espero mañana. Muchas gracias por participar.